Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí nuevamente en un nuevo episodio después de tanto tiempo de Relatos en Off con Jimena, que nos acompaña como siempre. Está ¿Cómo con nosotros. anda? Bien. Estamos medio cansados. Fin de semana, porque 1 de mayo, ya pasó. 1 de mayo, largo. pero bueno, ya nos agarró la dinámica del año. Sí. Y bueno, Bueno, lo que pasa es que también tuvimos un poco lejos porque tuvimos vacaciones, turismo. claro. Nos fuimos para algún lugar. Y bueno, hoy, ¿qué tema nos traes tan interesante que siempre acapara la atención? Bueno, hoy como tema te traigo algo que está como muy polémico desde hace muchos años en Uruguay, pero hoy en día está como nuevamente plasmado el debate en la agenda pública, que es la ley de salud mental. Concretamente la ley 19.529, aprobada en el año 2017, que lo que intenta es transformar el modelo de atención de salud actual hacia un modelo comunitario. Y tiene que ver con esto que es una palabra re difícil, desmanicomialización. A ver, ¿qué significa esa palabra? A ver, decile. No, dale. Dale. No, dale, sí. Es todo un desafío. No, bueno, me agarraste traído, no sé qué palabra. Desmanicomialización. Ya, eso, dale, métele. Bueno, en realidad lo que sostienen es cerrar los manicomios, lo que comúnmente o coloquialmente se conoce como manicomio. En nuestro caso sería como el hospital de... ¿Cotolengo? No, el Cotolengo no es un manicomio, ¿No? es un hospital para personas mayores. La colonia Lechepare. Es las Lechepare, colonias, exacto, el Lechepare, y también el hospital Vilar de Bo. Sí. Bueno, porque lo que sostiene esta ley es que ese tipo de atención y tratamiento no respeta los derechos humanos de las personas con padecimiento psiquiátrico o enfermedades de salud mental, entonces propone un método comunitario. Pero lo interesante de esto es que a partir de esto, que bueno, fue una ley que se aprobó en el 2017, estamos al 2026, o sea que ¿cuántos años hace? Casi 10. Entonces, Y todavía nuestro país no ha logrado poderla implementar. Es como que quedó en la letra, ¿no? Como suele suceder con algunas leyes en nuestro país, como la normativa preciosa, pero después a la hora de ejecutarla no se aplica. Y también en paralelo pasa que estamos en un momento de muchos problemas en cuanto a la salud mental. o sea, no ahora, siempre, hace muchos años que Hace estamos muchos sí. años. Entonces yo hoy quería traer Estás sobre la hablando de mesa, suicidios. y la primera pregunta que te voy a hacer es ver. ¿cuáles considerás vos, ¿no?, que son los problemas que tenemos hoy en día en el Uruguay con respecto a la atención en salud mental? La sociedad. La sociedad en sí. Bueno, ¿qué puedo hablar de esto? Bueno, ya saben que esto no está guionado, que esto me va cayendo el medium de la situación. Y bueno, tenemos un tema de que la salud mental es un problema en Uruguay y de los suicidios de allá hace muchos años. ¿Tá? No decrece, siempre está en un margen de medio alto hacia arriba. Nunca hay un... no, este año tuvimos menos, no, siempre como que estamos a la par. Para ser un país tan chiquito, el porcentaje paridad está bastante elevado para lo que somos en Uruguay. Bueno, pero esto conlleva todo un trasfondo muy importante de todo lo que está hablando Jimena, de la convivencia humana en todos los aspectos, a nivel social, a nivel trabajo. Y como que pienso que los uruguayos nos estamos acostumbrando de ser grises a ser más oscuros. Es como que estamos en ese camino. Ya teníamos fama de grises, ahora éramos estamos... los grises extraterrestres, ahora pasamos a ¿Gris ser... oscuro o ya negro? Estamos en gris oscuro. Bueno, eso lo pueden ver hoy en día, lo pueden ver en las redes sociales, TikTok u otras, de que la gente ya hoy por hoy, que esto lo voy a hacer una acotación, si igual se insultan en el tránsito, se bajan y se pelean, ¿no? Ya se está haciendo muy común la agresión en la calle y pero ahí el hay trato. algo importante que ya empezaste como a introducir, que me parece que está muy bueno, que es que vos considerás que la salud mental no tiene que ser vista como un problema individual de la persona, sino que es un fenómeno más social. Es que mayormente la psicología o el psicoanálisis lo lleva, que es una paridad, mayormente un gran porcentaje de individualidad. El sujeto tiene un problema, ¿no? El sujeto hay que ir y evaluar ese problema y todo eso es lo que conlleva, pero mayormente el problema no es solo del sujeto, sino del ambiente que lo rodea. Exacto, Entonces, del entorno. El entorno de donde está, puede ser un trabajo, puede ser una oficina, puede ser un millón de cosas. La familia. La familia, cosas que uno no puede sobrellevar cada día. Sí, los vínculos más de la sociedad. Entonces ya hoy no es un tema solo de el individuo en sí que trae esa mochila, sino del todo el ambiente
que lo rodea. Y yo hablo en base de la experiencia, como nosotros hemos pasado por muchas experiencias, de lo que conlleva la salud mental hoy en Uruguay. ¿Y cuáles crees que son los además de decir, bueno, yo identifico que esto es un problema social? ¿Vos cuáles crees que son los principales problemas que tiene hoy en día, ¿no? Pensando también en esto que quieren mejorar la atención en salud mental. ¿Vos qué decís? ¿Qué es lo que falla en nuestro país? Que hablabas también de que hay un altos índices de suicidio. Bueno, responde a algo. ¿Qué es lo que falla? Bueno, en base a la experiencia, lo que puedo decir sobre de que nuestro sistema no es más allá, a ver, lo escuchamos por muchos lados, lo escuchamos en el famoso viru de que funciona y no funciona. No funciona. Se crean oficinas, se crean nombres extraños de esto ayuda psicológicamente y realmente, sinceramente, les digo no sirven para nada. ¿Por qué me soy tan brusco en decir no sirven para nada? Porque en base a la experiencia me he topado con muchos lugares que ayudan en el trabajo a nivel psicológico y dejan mucho que decir. No vi muy en profundidad a lo personal de muchos años atrás, pero me he dado cuenta que no importa el ministerio, no importa la entidad, hay un fallo brutal al final donde el individuo, la persona necesita ayuda y no... Salud. Y no la tiene, ¿tá? Y eso me involucra. Bueno, y también está que mayormente hoy por hoy, más allá, es que yo digo que es la cúspide, ¿no? El triángulo de que hacia arriba pasa lo que pasa a nivel gubernamental y hacia abajo decae todo eso en nosotros, toda esa nube. El tema de también el trabajo, ¿no? Lo que mayormente nosotros pasamos nuestra segunda casa. Porque mayormente, como dicen en la escuela, nuestra segunda casa antes era la escuela, pasamos 5 o 6 horas en la escuela. Hoy por hoy, nuestro trabajo pasa a ser 7, 8 horas, 12 horas de la mitad de nuestras vidas estando en un lugar, aguantando la cabeza, no solo de uno, sino de todas las personas que tenés alrededor con sus problemas, sus mochilas y todas esas cosas que a su vez uno lo va absorbiendo, ¿no? Porque viene una compañera, como puede pasar, te empieza, ay, porque esto, que lo otro, y vos, y ya igual ahí estás como mencionando varios elementos que vamos a ir por parte, desglosando. Sí. Por un lado mencionaste que te parece como que la situación de atención, ¿no? Como que está mal. Sí. Yo coincido contigo. Lo mencionaste más como en el aspecto laboral, que ahora entramos ahí, pero también en el aspecto general, ¿no? Cuando uno se acerca a recurrir a un psicólogo, a un profesional experto en salud mental, o ya cuando es más grave y requiere un tratamiento de medicamento, a un psiquiatra. Y la realidad es que, bueno, que el sistema de salud está absolutamente desbordado y no hay psiquiatras disponibles en tiempo y forma o psicólogos. Y cuando uno tiene que recurrir a lo privado, tampoco es barato. No. Entonces, la atención ya de por sí no es buena. Son 2.500 pesos. Unos $70 y ya. Y lo que termina pasando es que te termina atendiendo un médico general que no es una persona especializada en salud mental, y bueno, y eso también genera las consecuencias. Después también mencionabas como yendo más como al trabajo, que también dentro del trabajo, que yo coincido también contigo de que hay en las instituciones distintas dispositivos que se forman y se arman para atender a aquel funcionario o funcionaria, trabajador, trabajadora que está en una situación de tristeza, de fragilidad, vulnerabilidad. De ansiedad, de desborde, de frustración, desmotivación, de todas las situaciones, síntomas que genera, y podemos mencionar de la salud mental. Y cuando recurrís a eso, la realidad es que es piru, porque en realidad no te protegen. Es que no veo que hay un tema de que no se está entendiendo bien la problemática que hay en los trabajos, ¿tá? Y lo que conlleva que a su vez esa persona que sale del trabajo no se lleva, o sea, no queda el problema en el trabajo. Muy pocos son los que se llevan el problema hasta la casa. Y eso percute no solo a ese individuo, sino a los individuos que están, que puede ser un hijo, puede ser la señora, un padre. O sea, es una onda expansiva la problemática laboral. Y otras problemáticas. Yo doy la problemática porque, por ejemplo, quería enfocarme en algo, por ejemplo, del moving.
¿no? Ah, sí. Está algo que... Es que cuando vos me hablabas de las instituciones, cómo protegen, como que me lo llevé a ese lugar, a casos Sí. como graves o extremos como el moving, que vendría a ser el acoso laboral. Sí, el acoso laboral, el moving está estipulado. Bueno, a ver, contame qué querés. Bueno, puedo decir, el moving, por ejemplo, hay que saberlo identificar. El moving, porque uno puede decir acoso laboral, que es otra cosa, ¿no? No, pero es eso. No, el moving es lo que es la psicopatía a largo plazo, minuciosa, casi indetectable. Es algo muy sutil. Como que entre el acoso laboral es como el acoso más sutil, porque después tenés el otro que más el hostigamiento, claro, los gritos, más como... Está dentro de como peleando el acoso laboral, pero es tan sutil que no es detectable. Por lo tanto, no se puede decir que es un acoso laboral, es peor. Entonces, el moving está declarado que se hace minuciosamente y tiene 4 fases el moving. Para la gente que a veces no entiende cómo es o no lo entiende, por ejemplo, empezaría con una fase muy sencilla, no lo que hace muy larga, que es al individuo se le puede pasar dos cosas, que le recargan mucho trabajo para ya empezarlo a cansar mentalmente, y después lo que pasa es que empieza como a hacerlo dudar y meter fallos, ¿no? O sea, es algo... Pero eso a veces pasa que el moving nace de haber un roce con un compañero y se arman los famosos, que eso está estipulado no solamente en la parte de psicoanálisis, sino en proyectos y en project manager, en otros cursos, de que está el chismerío de pasillo. Vos te parás en un pasillo 5 minutos y alguien va a venir con un chisme, ¿no? Como entonces, la manija. La manija. Entonces se empiezan a coaccionar grupitos que empiezan a trabajar sobre un individuo, ¿tá? Y la típica como león que agarran al más débil, ¿tá? Esa es la fase 1. Bueno, la fase 2 empieza lo que es la retroactividad de empezar a hacer reuniones, pero esas reuniones es con un fin común de atacar a ese individuo, haciendo dudar de lo que hace o obviamente poniendo en la mesa cosas que no son reales para que ese individuo empiece a fallar mucho más. ¿Pero se involucra el individuo a la reunión? Sí. Ya empezó. Te lo deja como en evidencia. Se empieza como a crear evidencias negativas que no son reales, para que ese individuo, aparte de tener un estrés laboral en la primera fase 1, que puede ser mucho trabajo, o directamente por un roce de un compañero, pasa a la fase 2, que atrapa a la fase 1 lo del trabajo, que ya es una reunión con ese individuo que empiezan a decirle, vos no estás haciendo bien las cosas o no te da tiempo. Y es un problema capaz organizacional de la primera fase, no de él, sino de las personas que tiene arriba. Y ahí también genera como un estado de alerta, ¿no? Como que constantemente estás esperando que algo te vengan a decir y, ¿no? Fase miedo. Y ya en la segunda fase ya empezás con la fase miedo, que es, me voy a mandar una macana, me van a echar, me van a mandar una macana, me van a echar. Fase 3. Empieza lo que es el aislamiento. A esa persona ya no se le toma en cuenta, se lo deja en un costado con un vacío de trabajo y ya se olvidan de esa persona. Esa persona ya no la invitan a las reuniones, ya la tienen sentada en un lugar. Para llegar a la fase 4, porque lo que tiene de irónico esto del mobbing, que cada fase atrapa la siguiente fase para tener un final como si fuese un depredador psicológico. Sí, porque ¿La 4 cuál es? La 4 es que tanto que juntan que vos te empezás a equivocar y dudás de vos mismo, ¿tá? Empieza lo que es, te buscan algo del trabajo que vos realmente no lo hiciste mal, pero fue fabricado con el tiempo, y vos llegás a fallar en el tiempo por todo ese acoso que hay de fases, que está, o te vas, renuncias, o te echan. Entonces... Y te faltó que también entre la 3 y la 4 se da como esto de la deslegitimación o como que esto del ninguneo, esto que te desvalorizan, ¿no? Pero ya la fase 4 es... Que es silencioso, ya lo sé, porque es por el aislamiento. La fase 4 ya es la ignorancia. Porque ya atacaron en la fase 2. Ignorar. Vacío, ignorar a la persona. Sí, ignorancia de la persona. Entonces vos ya te hicieron fallar, ya te hicieron la cabeza, ya te trabajaron. Ya en la fase 4 sos una planta, sos una maceta en el lugar y están esperando que vos falles o te vayas. Y no les importa. ¿Por qué? Porque hay personas que no quieren quedar mal en decir yo lo despedí. Entonces buscan el fallo donde digo. Esto es muy minucioso y no es que sea fase 1, 3, 4. Puede ser meses, años. Sí, suceda. Y a mí me pasa que vos contás como esto, que también... Sí, yo puedo decir, como, de la experiencia, yo estoy en fase 4 en mi trabajo. Has profundizado, claro, porque has estado viviéndolo. Sí, yo en mi y caso yo te puedo estudié decir el tema. Que en mi caso también he vivido esa situación, y que incluso cuando te pones a hablar con muchos uruguayos y uruguayas que están en distintos trabajos, y muchos de ellos públicos, han pasado por eso. Entonces pero no lo saben identificar. Pero lo que sí está bien y está bueno como
asegurarlo porque es algo que la evidencia lo está mostrando, que bueno, que el problema de salud mental también viene desde las instituciones. Sí. O sea, entonces me parece que pretender abordar la salud mental en la punta del iceberg, cuando en realidad responde a que muchas veces las mismas instituciones no cuidan a las personas, no cuidan a los equipos, bueno, estás desconociendo como también el origen de eso, en cierta forma, porque es como decís, el trabajo, al igual que la familia, pero está en distintas dimensiones, pero el trabajo ocupa muchas horas de nuestro día y también ahí nosotros como que enfocamos y satisfacemos distintas necesidades como humanos, no solo lo económico, sino también el sentirse realizado, digno, exacto, los vínculos. O sea, por eso. Entonces, esto y cuando eso pero lo que quiero decir para redondear esto es que cuando eso falla, por lo tanto, y sí, se genera una desestructura en ese individuo que obviamente que va a afectar. Bueno, entonces, el tema de que acabo de decir hace un momento que me identifico en qué fase estoy, es por un tema de que pocas personas saben qué hacer en esas fases. Yo lo quiero hablar de la parte de la experiencia, porque dentro del Estado no es mi primer trabajo, he estado en otros trabajos y antes no se detectaban estas fases, pero uno como persona, pues no le tenía un nombre y no existía ese nombre muchos años atrás. Acuérdense que uno trabaja hace 20, 30 años. Sí. Automáticamente uno tomaba otro tipo de herramientas para obviamente uno salir de, o mayormente irse a trabajar a otro lado, ¿tá? Pero en ciertas circunstancias, como pasa ahora, uno se da cuenta que uno estando en un lugar de trabajo sabe cómo actuar. Por ejemplo, la fase, estoy en fase 4, que es la fase 4 que es, me tienen días y días y días sin hacer nada, 7 horas mirando una pared, no se me da tarea por simplemente provocando ese vacío. Entonces lo que te queda es empezar a vos a pelear. En el sentido de pelear es con todos los derechos, empezar a anotar, empezar a hacer cronogramas. Bueno, hoy no hice nada. Y recurrir a lo que la normativa también te protege. Lo que pasa que... Pero ahí está el punto importante. Exacto. Que cuando vos, según el lugar donde estés, vas a la normativa y vas a que te protejan, te encontrás que ahí la institución está fallando un 90%. Porque vos empezás a acudir a lo que te corresponde como trabajador y todos tus derechos y te peleas. No te peleas, te das contra una pared y te das cuenta que la institución que tanto le pone nombre es una oficina creada simplemente para que decir... le ponen nombres preciosos. Preciosísimo, larguísimo. Sí, pero sí. Está como que dice, es como la típica, tenés que tener papel higiénico en el baño para poder limpiarte. Es como que tiene que estar, es obligatorio. Que lo uses o no, eso es otro tema. Que lo uses bien, es otro tema. Que sirva, también es otro tema. Entonces te das cuenta que vas a esta institución, te hacen hacer 300 reuniones y para decirte... Nosotros no podemos ayudarte. Cuando vos sos un individuo que es como más violencia, ¿no? O sea, aparte de tu violencia en el trabajo, te aumenta la ansiedad, te aumenta como el sentirte frágil, el sentirte desprotegido. Es como, querías sopa, 2 platos. Sí, vos venís acá a hacer una queja y poder coso. No, nosotros no te podemos. Fue así. Nosotros no podemos. Nosotros asesoramos y aconsejamos para que se encargue otra oficina que no tiene nada que ver, que es la que manda. Entonces ahí me hizo un clic. Y esto lo voy a decir y por favor, si lo quiere decir, uno ahí se da cuenta que por qué el poder que tienen tus superiores es porque el mismo Estado le da ese poder para poder hacer lo que quiera porque saben que no les pasa nada. Sí. Porque realmente tiene que ser un acoso muy brutal, como un acoso sexual y se viralice tipo prensa, pero los acosos de este tipo del moving, como que están todos inmunizados, están en protegidos, alianza sí, para entre ellos protegerse y saben de ese vacío que tiene el sistema, entonces también utilizan eso para seguir abusando de su poder. Además, más allá que identifiqué la fase, ya esta fase ya la había identificado con otro compañero. Que le había pasado, que tuvo 3. Claro, generalmente se repite. Claro, de varios de la oficina, tuvo 3 años este compañero, por suerte se fue, renunció, se tuvo que ir. Tuvo 3 años en el fase 4, lo tenían ahí haciendo casi nada. O sea, entonces, ¿qué pasa? Se fue. Entonces yo ya había identificado que había un problema en la fase. Lo que uno nunca piensa que las fases van a tocarla a uno o el móvil le va a tocar a uno. Pero ¿qué pasa? El móvil le va a tocar a aquellas personas, si ustedes pueden ver, nosotros salimos en cámara, nosotros no nos callamos. No, claro. Ese es el gran problema. Exacto, le toca a las personas como nosotras que claro, que ponen en evidencia lo que las cuestiones que son injustas o que atropellan derechos. O que no corresponde. Vos decís, bueno, viene algo que no corresponde, sino sí, pero no corresponde porque muchas veces está en contra de derechos. Sí, exactamente. Decís, no lo voy a hacer y entonces ya ahí te transformás en el famoso enemigo público. Es como la película que vimos el otro día
también, Un día de furia, Ah, con Michael Douglas, del año 93. muy buena, recomendable. Sí, vamos a hacerle un espacio que recomendar la película, búsquenla, del año 93, Michael Douglas, un día de... Se me fue recién. ¿Un día de qué? Un día malo del hombre, búsquenla. El nombre de la película, que fue en el 93 y vos ves una sociedad sumergida en la depresión, en gente en la calle, y es nuestra sociedad hoy por hoy, como está, que está totalmente fuera de serie, que porque hay cosas se pone violenta, porque hay cosas que nos peleamos. Hay una también que es argentina, que trabaja Un día de furia, Darín. está, Un día de furia. Relatos salvajes, que también muestra como ese trasfondo, ¿no? Como Exactamente. muchas veces hay todo un contexto enfermo, ¿no? Que también termina enfermando a las personas. Y con respecto al trabajo, también en eso está bueno ver como que... perdón. Que... muchas veces no es en sí el trabajo, no es en sí el salario. O sea, esa parte de repente está bien y el trabajo está acorde, está Exacto, bueno. sí. Sino que es la dificultad de tener instituciones que no sostienen, instituciones que no cuidan, instituciones que no motivan, instituciones que son injustas. Como, va como por ahí el tema. Lo que a mí me patea el estómago es que salen ante cámaras o lo que sea a decir de que obviamente estas oficinas son el pilar fundamental de la protección hacia el laburante, del trabajador y bla, 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 bla. Y cuando vas es una gran mentira. Desde los mismos sindicatos, ¿no? Que vos vas a hacer, Sí. uno habla, ¿no? Del gobierno que está presente, uno va al sindicato y el sindicato hace la plancha. Vos vale, si tengo un tal problema, no te contestan. O te contestan, y como no es de interés político y no va a explotar como una bomba atómica, lo cual ellos pueden hacer presa o usar tu malestar para beneficio político, para transar, no sirve. Y Sí, si, o capaz que te escuchan, pero después no tienen fuerza, no están legitimados. No están legitimados. No tienen como las herramientas para poder contrastar o eso. mal informados. Claro. Te mandan al Entonces frente. quedás Sí, también como en la ahí nada. está. Bueno, entonces ese es un gran problema que hay a la hora de poder radicar una denuncia o algo, porque, o sea, acá es típica. Si tienes plata, metes una buena denuncia, un buen abogado, ahí arde Troya. Obvio, con plata y abogado bueno encima, sos Gardel. Pero si vas por la línea que corresponde, la línea que va administrativa, va a poder Que hacer... ahí también hay abogados, además. Pero sí, está ahí. En no. los equipos hay abogados. Sí, pero el abogado va, se toma una Coca-Cola y te dice, no, mirá, andá a hacer esto y andá a hacer, pero andá a hacer y vos vas. Y vos antes que vayas a hacer eso tenés que asesorarte porque vas Sí. a que te maten. A la boca del lobo. Vas a lo que lobo. No, también yo noto como como que nuestro país ha progresado como en los protocolos de atender el acoso sexual laboral y se generan sí medidas de protección y por ejemplo enseguida se traslada a la persona, pero con el acoso laboral estamos años luz, ¿no? Como que es mucho más difícil de probar, la gente como que se asusta, entonces es más difícil encontrar testigos. Es Que como, no, porque no puede ser que vos vayas a hacer una denuncia laboral que involucra a varias personas sobre el moving. El moving está estipulado en nuestro país. No es que es algo que es yankee o es de otro lado y agarramos el nombre. No. Ya está como base fundamentada de la Facultad de Psicología y está en la Sí. parte laboral de que el moving existe. en la Punto. mayoría de las instituciones Punto, está como... existe. Que vayas y te digan, pero mire, yo vengo a hacer esto. Y te digan, sí está, pero y te obliguen a convivir con las personas a las cuales vos, o sea, vas a seguir ahí. O sea, vos vas a radicar Exacto, una y denuncia. eso no es protección. Eso no es protección al individuo. Vos vas a decir, mire, yo tengo un problema, pero yo creo que me saquen de ahí por un tiempo para mi protección mental. Claro, al final te desestimula hacer la denuncia porque vos sabés que no te vas a tener garantías y vas a tener que convivir con las mismas personas que te están, que son tus agresores, por decirlo así. Exacto. Y obvio, ¿no? Te desestimula porque tampoco vas a ir a la guerra con un tenedor. Bueno, el plan de contingencia, 0. Que te den pelota, 0. Entonces, ojo, no yo solamente hablo sobre este lugar donde uno va o donde yo lo hice. Conozco otras entidades que el protocolo es mucho más eficiente, vamos a decirle a otros ministerios, que la persona automáticamente, en el momento que hace la denuncia, se le aísla del lugar, se le cambia automáticamente. O sea, ni siquiera... Y que hay otras Vos políticas... denunciás y al otro día te llaman por teléfono, o sea, te llaman a tu casa y dicen, mañana presentate en tal lugar. Pues, hay otras Punto. políticas de recursos humanos de movilidad y de rotación del personal que hay instituciones que eso no existe. Entonces terminás teniendo que recurrir a algún contacto y eso es sumamente desgastante. Y Te agarran un momento que no exactamente. está fuerte para eso. Bueno, y esto se van a identificado mucho en lo que es Te la función, cansa. en la función pública, que también va en base de la experiencia, que me pasó una vez, de que cuando llega a un lugar te llaman, te pintan, ¿no? O sea, se comunican, obviamente, entre direcciones y te marcan como que sos el conflictivo, ¿no? Y como vos llegas a un lugar,
y la persona que está ahí no tiene ganas de conocerte directamente, ya por lo que le dijo fulano que fue director de tal lugar, vos llegás manchado. Y seguís en la rosca. Y yo después de eso lo que he aprendido es que generalmente no son las personas, sino la institución. Y la institución. Que es. Exactamente. ¿Por qué este tema? Porque ustedes dirán, audiencia, bueno, empezaron con la ley de salud mental y ahora están hablando del móvil. Bueno, porque tiene que ver, porque nosotros lo que queremos hacer es la invitación a que la sociedad en sí y las autoridades puedan pensar cómo hoy en día los uruguayos y uruguayas estamos insertos en trabajos, en instituciones públicas y privadas que nos están afectando la salud mental. Y todo eso después se reproduce, es una cadena, porque uno lleva eso a su familia, a sus amigos, a sus vínculos, ¿no? Como que todo lleva a una cosa. Después, esa persona que se siente así necesita atención psicológica y no hay donde recurrir. Bueno. Pero para retomar esto, yo lo que ahora te quiero preguntar es... Sí. La pregunta que me la anoté porque quiero ir directo. Para vos, ¿qué es cuidar la salud mental? Cuidar la salud mental es cuidarse... Primero, esto es lo que venimos hablando para atrás, es cuidarse uno mismo. La atención inmediata, digamos. Sí, pero es cuidarse uno mismo. Previo a eso, ahí sí, va, a ver. Es apoyarte de personas que realmente... Eso ya lo hemos hablado muchas veces en otros... Sí, en otros podcasts lo hemos dicho. En otros episodios. Abrazate de las personas que tenés al lado que te van a ayudar. Empezá con la primera persona que se te venga a la cabeza. Las personas vitamina, como las dice personas María Roja. Sí, vitamina. Las personas cocaína. Así de una. Bueno, la cocaína no es muy buena. Bueno, vitamina es algo más sano. Y la persona es Coca-Cola. Ahí está. Las que te oxigenan, las que te energizan para bien. Las que te... Es Pepito el panadero, aunque no sea tu amigo, anda a hablar con Pepito el panadero. ¿Sabes qué? Las personas que te sacan de ese estado de alerta, exacto, que te permiten estar en paz interna, ser vos mismo, ¿no? Exacto, va por ahí, abrazate a esa persona. Y después, obviamente, inmediatamente, ¿no? A un especialista. Y si ese especialista no te convence, cambiar de especialista. Hay un tema muy importante entre el usuario que va a un psicoanálisis o a un terapeuta, es esa afinidad que tenés que sentirte que realmente... ¿Por qué pasa? El psicoanalista te va a escuchar. Y te van a escuchar 30 psicoanalistas. Pero vos tenés que sentir que ese psicoanalista te va a ayudar. Y eso es un tema más también de química. Sí, de vínculo. De vínculo, entra por muchos lados. Sí, obvio, puede pasar que no. Que no, y si es no... cambiar, porque también hay corrientes. Exactamente, pero si es que no, andate y anda a otro. Hasta que encuentres esa afinidad que vos te va a ayudar a desahogarte, porque es lo mismo que hablamos del amigo Coca-Cola. Del amigo Coca-Cola. Claro, del amigo Coca-Cola. Vos vas al amigo Coca-Cola y el amigo Coca-Cola no es psicoanalista. Claro, ese es el problema. Que lo bueno, ¿no?, de un espacio terapéutico es ir a valga la redundancia, un espacio que te va a acompañar un profesional que te sabe conducir ese proceso desde... Pero ahí yo voy a introducir un tema más. A ver. Porque... No vayamos muy largo, llamo la sociedad... Sí. Pero esto está importante porque usted es hombre. Macho, ahí hay un tema de género macho también, alfa. porque en nuestra sociedad como que el hombre le cuesta más buscar ayuda. Sí, eso y lo hemos hablado de eso. Le cuesta más iniciar un proceso terapéutico. ¿Por qué crees que pasa eso? Va en la creencia. Por ejemplo, vos justo me pegaste es una patada en la canilla recién. De la creencia que yo... Es algo extraño que usted dice que soy medio extraterrestre. Porque hice facultad de psicología. Sí, un poco, unos años. Me gusta lo holístico. Sí. Comparto lo holístico. Pero no creo en la persona que se psicoanaliza. Porque mayormente está esto de la afinidad del humano en sí que tengo adelante. Y cuando te mandan, por ejemplo, vas a una clínica, el tipo está ahí, te escucha, y después vas por segunda vez y te vuelve a preguntar lo mismo, vas por tercera vez y te vuelve a preguntar lo mismo. Y vos decís, pero yo quiero una ayuda, ya no hay afinidad. Entonces, pero capaz que tuviste mala experiencia, no, porque es como hablamos, no todos son iguales en su metodología. No, esto radica de toda mi vida. Es personal, no quiere decir que sea así, sea ley. Es lo que yo siempre sentí, mucho antes de estudiar psicología, mucho antes de ser Fabián con una edad más adulta, que nunca creí ni eso ni en el cura que te confiesa, por ejemplo. ¿Y crees que es algo de género que le pasa más a los varones? Sí, el varón, puedo hablar como varón, como macho, machote, de que está eso de los problemas lo guardamos muy adentro. Que ser blando no es de
de macho. De macho, pero no por ser... Un tema de la construcción de masculinidad. Exacto, por cómo fuimos construyendo la generación nosotros millennials, que era, si llorabas, no lloré que sos varoncito, ¿no? Porque eso estaba muy... los varones no lloran. La típica, ¿no? Exacto, entonces, no expresan la emoción. No expresan emoción. Entonces uno... O la emoción triste, porque el enojo sí se permitía. Sí, hoy por hoy puedo decir que por hoy eso ha cambiado bastante, pero nuestra generación, aparte de estar cohibida, atrapada en eso que los hombres no lloran, imagínate que vas a hablar con un hombre, a contarle tu problema y capaz que te quebrás y no te gusta y no lo haces. Entonces viene eso de la convicción, ¿no? De querer ir a la terapia o no. Pero... yo tengo, por ejemplo, que le mando un saludo, que siempre a veces no se escucha, que es Sol María Gabay, que nuestra maestra espiritual. Nuestra chamana espiritual, que ya es registro yacásico. Y yo cada vez que estoy medio bajón y me funciona, y he recomendado a personas, y es verdad, porque es una de las personas que yo voy y hablo, y yo me voy como si me hubiese sacado una mochila de 5 kilos arriba. O sea, que vos dentro de lo que es la construcción de masculinidad, en cierta forma sos un hombre bastante construido porque tenés como una conexión interna con la espiritualidad. Pero en lo común hay un tabú. Entonces, para mí está bueno como que en estos debates que hay hoy en día de la ley de salud mental se considere estos tabúes o estos conceptos socioculturales estereotipados con respecto a la salud mental, cómo atraviesa el género. Yo voy a introducir algo más que también siento que en nuestra sociedad hay un tabú bastante importante con el tema de la medicación. Hay mucha gente que tiene resistencia a buscar ayuda. Entonces yo siempre digo, bueno, pero si vos tenés colesterol, tenés dolor de cabeza, no vas a tener problema en tomar la medicación. ¿Por qué cuando te indican una medicación que es para sentirte mejor, para que tu mente lo vea con más claridad, para poder descansar bien, vincularte mejor, hay tanto tabú? Yo creo que en el Uruguay eso sigue sucediendo. Sí, exactamente. Entonces, el desafío también es poder atravesar esas cuestiones más de construcciones culturales, ¿no? Bueno, es mucho lo que hay para hacer para mejorar la salud mental. Este es un tema que lo hemos machacado, lo hemos hablado de diferentes puntos, lo hemos arribado a diferentes lugares y cada vez sería interminable hablar de la salud mental en este país cuando sufrimos tantos problemas de salud mental, porque hay. Sí, pero está bien hablarlo y ordenarlo y empezar por algo, porque si no es como decíamos hoy al principio, la epidemia va a ser pandemia en determinado momento. Porque viene la película Un día de furia de Michael Douglas, búsquenla, año 93 salió esa película. Y cuando la miramos, ella nunca la había visto la película. Y dije, te voy a mostrar una película que me resuena, que vas a ver que la sociedad en esa época es nuestra sociedad ahora. Ahora, o sea, hace 30 años atrás, o no lo veías. La poca tolerancia. La gente en la calle. La resolución de conflicto a través de la violencia, la poca empatía. Es como que hoy en día sí nos estamos acercando. Esa película y también esto está bueno, porque la salud mental de alguna manera... el daño en eso, la gente rota, como se dice, también conlleva a mayor niveles de agresividad, porque en realidad no tenés estás irritable, estás cansado, desbordado, no es como toda una cadena. ¿Sabes cuál es el problema más importante para ya cerrar este podcast? Ya llevamos 33 minutos. Estamos normalizando las conductas violentas. ¿Tá? Esto lo voy a decir porque hace 10 años atrás o más, yo estuve en Buenos Aires ciudad. Y darse un palo, o sea, insultarse, bajarse de 2 autos y pegarse, yo lo vi como algo, ¡wow! Que acá no pasaba tanto, o sea, no pasaba. Y yo digo, y me decían que era muy común allá. Estaba una ciudad grande, un montón de cosas, el porteño mismo, ¿no? Yo no quiero decir que los argentinos sean violentos, simplemente de las circunstancias de una sociedad diferente hace 10, 15 años atrás, como la película hace 30 años atrás. Ahora lo estoy viendo y lo estoy viendo muy seguido. Muy seguido. Bajarse, pegarse, usted lo ven en las redes sociales. Entonces ya lo estamos adoptando. ¿Qué pasa? Lo estamos adoptando como que algo que se va a normalizar y nuestra sociedad no era así. Sí. Nosotros no somos así. No, y también eso sí está bueno, sí, porque no sé por qué me vino también esto de que no cierren el hospital Vilar de Bo y todo eso sin antes generar medidas alternativas. Vos no podés tener a personas que están con dificultades y no adhieren, de repente hasta con dificultad de adherir al tratamiento sueltas por ahí.
sí tenerlas sueltas, sí insertadas en la comunidad, pero con estrategias que los contengan, ¿me explico? No sueltas a la deriva. Hagamos ¿Se entiende la diferencia? Sí, hagamos chacrita, pongamos a cultivar a esta gente. Porque si no también generás caos y bueno, y eso afecta a la convivencia, es como la convivencia. O sea, tomemos el tema con seriedad, no es cierro y tal y se soluciona, no. Generar alternativas, centros de medio camino, viviendas con apoyo, mayores centros diurnos de atención, no sé, espacios donde esas personas puedan también reinsertarse y socializar ¿no? Decretado, lo acaba de decir Jimena, así que pongan la atención porque es así y la sociedad de nuestro país se está perdiendo en todo lo contrario. Estamos permitiendo que todo se esté politizando y me tiene cansado, la verdad, porque se minimiza lo que no se tiene que minimizar. Nosotros tenemos una sociedad muy educada, veníamos de valores de nuestros abuelos, de educación, de servicio. Hoy por eso se pelean en el ómnibus, se pelean en cualquier lado y se agarran a las piñas y eso ya no tendría que pasar. ¿Cómo lo podemos parar? Está complicadísimo. Está complicado, pero bueno, hay algunas líneas que se pueden empezar a abordar. Bueno, ¿puedo decir algo más? Sí, lo último, cerramos. Sí, le dejamos con esta pelota gigante. Que también pienso que otra de las cosas que se podría hincar el diente es mejorar la limpieza, mejorar el mantenimiento de los espacios públicos, de la fachada de los edificios. Es triste ver el paisaje urbanístico de nuestra ciudad de Montevideo, de ir caminando y ver todo graffiti, los muros grises, escasez de verde, o el verde que hay, o sea, las plantaciones que hay están deterioradas. Eso todo también afecta a la salud mental. Pero todo tiene que ver con todo, y ya saben quién lo dijo eso, ¿no? Ya no está más con nosotros, pero también el país quedó, esas ideas de todo tiene que ver con todo, no ayudó mucho. El país se fue al carajo y se está haciendo cada vez peor. Así que bueno, gente, nos despedimos. Espero haberles dejado la cabeza así. Simplemente piénsenlo, analícenlo, detecten si tienen un problema en su trabajo. O sea, dense en cuenta que hay fases, lean. Yo obviamente, como todo, me informo. ¿Tá? Y busca ayuda. Y en el trabajo y amplio, porque hoy el tema era también otros ámbitos, ¿no? Sí. Nosotros nos salud mental, que busque ayuda, que no se quede cargando, porque bueno, tampoco es justo eso, ¿no? No, el trabajo tiene que ser digno y tu lugar de trabajo te tiene que tener ganas de ir a trabajar y te tiene que gustar. No puedes ir a trabajar angustiado, triste. Y bueno, y como siempre nosotros nos aguantamos la cabeza, como somos pareja, obviamente. Y este podcast también nos ayuda. Y la catarsis que hacemos con todos ustedes, más allá si nos escuchan o no, va bárbaro. Saludos a todos aquellos que nos escuchan y a veces nos ven por acá. Especialmente a mí no, pero a ella que le dice, hoy escuché tu episodio y bueno, eso está bueno porque aunque uno solo lo escuche, para nosotros es importante porque estamos aportando o estamos dándole una ventana abierta para que identifique algo. Disparando que la cabecita piense en determinadas cosas, eso ya está bueno. Exactamente. Bueno, gente, ya saben, nos pueden encontrar en las redes sociales. Tenemos Relatos en Off. Está nuestro canal, ya está activo nuestro canal en YouTube, que es Relatos en Off UI. Nos pueden buscar, bueno, entran a nuestra página y ahí está el botón que los lleva al canal y pueden ver este episodio, más allá que los pueden escuchar, los pueden ver en vivo, están todos ahí, cada tanto vamos subiendo alguno, dándole cómo está nuestro país hoy en el año 2026, mayo del 2026. Y también distintos temas que está bueno, no solo hablamos de la sociedad política, sino que también de la familia, de la espiritualidad, de ¿qué más hemos hablado? De la crianza, de viaje, todo. Entonces, así bueno, hacemos popurrí ahí. Bueno, de lo que pinta. Quien siempre está y nos acompaña y siempre la licenciada, vamos a decir la licenciada. Opiti, y vos sos licenciado. Sí, los licenciados, acá los licenciados. Licenciado, yo tengo un rubro diferente, pero ella es licenciada de asistente social, trabajadora social. Porque si me caga pedo cuando le digo asistente social. Porque cambió la concepción. Social. Bueno, gente, ya saben, nos pueden encontrar en las redes sociales y como siempre digo al final de cada episodio. Chao. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Chao. La sombra de la torre se deshace en el aire. Dejé el reloj de arena en el último pasillo. Ya no hay ruido blanco, solo el cauce que baila. La carga se disuelve en el brillo de lo sencillo. El pulso se acomoda, la piel vuelve a respirar. Como si el viento supiera el camino de vuelta al mar. Qué libre es la vida cuando se rompe el cristal. Corriendo por el campo el pecho vuelve a su compás. Suelto las amarras, dejo el sol me bautice.
No hay herida en el alma que el bosque no cicatrice. Soy el aire, soy el salto, soy la luz que vuelve a ser, renaciendo en la tierra al amanecer, al amanecer. Las manos que temblaban ahora abrazan el tronco. Escucho la madera, su pulso es mucho más franco. Las voces del encierro se pierden en la neblina. Aquí solo hay cantos que la montaña encamina. No es un escape, es el encuentro con la raíz, el fin de la tormenta, el principio de ser feliz. Se rompe el cristal, corriendo por el campo, el pecho vuelve a su compás. Suelto las amarras, dejo el sol me bautice. No hay herida en el alma que el bosque no cicatrice. Soy el aire, soy el salto, soy la luz que vuelve a ser, renaciendo en la tierra al amanecer, al amanecer. Vuelve a ser, vuelve a ser.